Vamos a recordar el tema de conversión. Estamos en estequiometría y bueno, pues recordando que el peso atómico o masa atómica de cada uno de los elementos químicos es el que buscamos en la tabla periódica, está determinado experimentalmente. La masa molecular es lo que nosotros determinamos cuando sumamos todos los pesos atómicos de los átomos que forman un compuesto. Y tomando en cuenta eso, tenemos que el peso molecular es igual a un mol. Recordar que el peso molecular o masa molecular está dada en unidades de masa atómica. Y un mol es la misma cantidad, solo que vamos a expresarlo en gramos. De acuerdo a la ley de Avogadro, nos dice que en condiciones normales de temperatura y presión, todos los compuestos tienen el mismo número de partículas, 6.022 por 10 a la 23, serían átomos o serían moléculas o serían iones, pero en este caso lo vamos a dejar así, átomos o moléculas. Luego, en condiciones normales de temperatura y presión, cualquier gas va a ocupar un volumen de 22.4 litros. Así que con estas igualdades nosotros vamos a determinar algunos problemas, vamos a hacer algunas conversiones, pero esto es la base para que nos quede bien claro. Solo recordarles, este se llama número de Avogadro. Número de Avogadro. Y el 22.4 es la constante de Avogadro. Muy bien. Ahora sí, de los problemas o las conversiones que les encargué en la actividad, dice, convertir 30 gramos de amoníaco. Tengo 30 gramos de amoníaco. Y esos 30 gramos yo los voy a convertir en mol, en litros y en moléculas. Así que, si yo quiero convertir en mol, puedo hacerlo tomando en cuenta que un mol es igual al peso molecular. Así que determina el peso molecular del amoníaco. El nitrógeno tiene un peso atómico de 14, el hidrógeno de 1. Y vamos a tener un solo nitrógeno, pero tenemos 3 átomos de hidrógeno. Así que tengo 17 unidades de masa atómica. Cuando yo digo que el peso molecular es igual a un mol, entonces yo puedo decir que 17 gramos, que es el peso molecular, pero ahora lo ponemos en unidades de gramos, va a ser igual a un mol. Así que si yo tengo 30 gramos, ¿cuántos mol voy a tener? Y de esa manera, ¿verdad? Yo estoy convirtiendo esos 30 gramos en mol. Así que multiplico 30 por 1 y vamos a dividir entre 17. Y serían 1.76. Yo voy a tener 1.76 mol de amoníaco. ¿De qué otra manera puedo resolver este problema? ¿Cómo puedo convertir? Bueno, pues yo también puedo decir que N me indica los moles y N va a ser igual a los gramos entre el peso molecular. Así que con esta sencilla fórmula
de N igual a gramos entre peso molecular, ¿verdad? Yo voy a calcular el número de moles. Así que si tenemos 30 gramos entre 17, que son gramos mol, es lo mismo que esto. 30 por 1 entre 17. 30 entre 17. Ahí lo tienen. 30 entre 17. Y bueno, ya tenemos ahí el número de moles. Ahora, ustedes pueden trabajar. Vamos a buscar los litros. Voy a tomar en cuenta que este es un gas, por lo tanto sí puedo aplicar la constante de Avogadro. Y yo puedo decir, si un mol tiene 22.4 litros, pues entonces, ¿verdad? ¿Cuántos mol tenemos? 1.76 mol. ¿Cuántos litros será? Y lo único que vamos a hacer es multiplicar 1.76 por 22.4. Y esto me va a dar 39.42. Vamos a tener 39.42. Y ya tenemos ahí los mol y tenemos también los litros. Así que tengo los mol, tengo los litros. Me faltan las moléculas. Aquí hacemos la conversión directa. Si un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas, ya tengo 1.76 mol. ¿Cuántas moléculas tendremos? Y bueno, pues aquí recuerden algo muy importante, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar en la calculadora el número exponencial? Va a ser 1.76, ya tenemos el 1.76, por 6.022 por 6.022. Vamos a poner la tecla de exponente, que aquí la tenemos, exponente 23. Y vean, ahí lo tenemos. Va a ser igual a 1.05 por 10 a la 24. Vean, aquí tenemos el número exponencial, está separado de la cantidad que nos da la multiplicación. Así que sería 1.05 por 10 a la 24. Vamos a tener moléculas 1.05 por 10 a la 24 moléculas. Y aquí ya tenemos nuestros 3 resultados. Ya tenemos los mol, ya tenemos los litros y ya tenemos las moléculas. Hay diferentes maneras de que nosotros podamos resolver este problema. Si yo quiero determinar directamente los litros, pero con los gramos, pues entonces un mol ya sé que son 17 gramos. Así que yo podría decir 17 gramos es a 22.4 litros, los 30 gramos que tengo, ¿a cuánto será? Igualmente aquí, yo puedo decir 17 gramos tienen esta cantidad de moléculas, 30 gramos, ¿cuánto tendrá? Y los resultados van a ser los mismos. Así que ahí tenemos la primera actividad. El segundo problema. El segundo problema nos dice lo siguiente. Se tienen 35 litros de CO2. Tenemos 35 litros de CO2. ¿Cuántos mol? ¿Cuántas moléculas?
¿Y cuántos gramos contienen esos 35 litros? Así que vamos primeramente, ¿verdad? Si yo sé que un mol tiene 22.4 litros, también ya sabemos que el CO2 es un gas. Un mol tiene 22.4 litros. 35 litros, ¿cuántos mol tendrán? Y con esta relación, fácilmente, vamos a multiplicar 35 por 1 igual a 35 entre 22.4. Me va a dar 1.56 mol. Entonces vamos a tener 1.56 mol de CO2 en 35 litros. ¿Cuántas moléculas tendremos? Bueno, pues si yo sé que un mol, lo puedo hacer también de esta manera, tiene 22.4 litros, y esos 22.4 litros a un mol tienen 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, 35 litros, ¿a cuántas moléculas corresponden? Tú lo puedes hacer con litros, pero también podrías haberlo hecho con mol, porque ya tienes la cantidad en mol que corresponden a los 35 litros. Así que esto no es algo estático, tú lo puedes hacer, ¿verdad? De la manera que tú quieras, considerando los litros o considerando los mol. Aquí tendríamos 35 litros por 6.022 exponente 23 entre 22.4. Y esto me da 9.4 por 10 a la 23. 9.4 por 10 a la 23 moléculas. Esto es lo que tenemos en 35 litros. Y bueno, ahora me falta los gramos. Para determinar los gramos, yo tengo que saber cuántos gramos corresponden a un mol. Así que diríamos nosotros, si el carbono, vamos a ponerlo aquí, el carbono tiene una masa de 12 y el oxígeno de 16. En esta fórmula tenemos solo un carbono, serían 12, y tenemos dos oxígenos que serían 32. Así que vamos a tener 44 unidades de masa atómica. Este es el peso atómico. Ya lo tenemos. Así que voy a decir, bueno, un mol tiene 44 gramos. Recuerden que cuando comparamos con el mol, ya no ponemos unidades de masa atómica, sino ponemos gramos, porque el mol es el peso molecular expresado en gramos. Así que si un mol tiene 44 gramos, ¿cuántos mol tengo yo en estos 35 litros? Pues 1.56 mol. ¿Cuántos gramos corresponde? Voy a multiplicar 1.56 por 44. 1.56 por 44 y vamos a tener 68.64 gramos. 68.64 gramos. Y ahí tienen ustedes los tres resultados, que como les digo, ustedes pueden seguir otro camino para determinarlos. 1.56 mol, 9.4 por 10 a la 23 moléculas y 68.64 gramos. Eso es lo que tenemos aquí de resultados. Así que repasando rápidamente, si me dieron en litros, un mol tiene 22.4 litros, 35 ¿a cuántos corresponde? ¿Sí? Muy bien. Un mol tiene 22.4 litros, a la vez tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y si yo tengo 35 litros, ¿a cuánto corresponde?
Cuando voy a sacar gramos, ya sé que un mol tiene 44 gramos, que también pudiéramos hacerlo de la siguiente manera, ¿sí? ¿Ok? Tú puedes decir, bueno, 22.4 litros, 22.4 litros corresponden a 44 gramos. Así que 35 litros, ¿a cuánto van a corresponder? ¿Verdad? Y tiene que darme una cantidad similar, posiblemente te varíe en decimales, y aquí tendrías 35 por 44 entre 22.4 y 68.7. Eso es lo que tendríamos. Hay una pequeña diferencia en decimales, pero es lógico porque aquí estamos utilizando cantidades con decimales y cantidades más grandes. Así que esta es la segunda actividad. El número 3 nos dice que tenemos 5 mol de cloro. Tengo 5 mol de cloro. Eso es lo que tengo. ¿Cuántas moléculas? Me preguntan por moléculas. Me preguntan por gramos. Y me preguntan por litros. Muy sencillo. Si un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas, 5 mol, ¿cuántos tendrán? Y bueno, esto solo se los voy a indicar para que ustedes realicen las operaciones o las comparen con lo que ya hayan hecho. Gramos. Muy bien. El cloro tiene un peso de 35.45. Lo vamos a tomar como 35.5. Así que tendríamos 2 cloros. Un mol de cloro va a pesar 71 gramos. Si yo tengo 5 mol, ¿cuántos gramos pesará? Y ahí tienen para sacar los gramos. Finalmente, para los litros, si un mol tiene 22.4 litros, entonces 5 mol, ¿cuántos litros tendrá? Y ahí tienen ustedes las 3 reglas de 3 que les van a permitir calcular las 3 incógnitas que tenemos aquí. Muy bien, y vámonos al último. El cuarto problema me dicen que un tanque de gas hidrógeno, vamos a tener hidrógeno, contiene 2.3 por 10 a la 26 moléculas. Entonces ahora me están dando moléculas. Vamos a calcular cuántos mol, cuántos gramos y cuántos litros contiene. Muy bien. Así que, primeramente vamos a ver cuántos mol. Si un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas, entonces 2.3 por 10 a la 26, ¿cuántas moléculas serán? Y ahí lo tenemos. El hidrógeno tiene un peso de 1, como son 2 hidrógenos, pues vamos a tener 2 gramos. Así que, sin que haya calculado yo los moles, lo voy a seguir trabajando con las moléculas. ¿Sí? 2 gramos, que corresponden a un mol, tienen 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Así que 2.3 por 10 a la 26, ¿cuántos gramos tendrán? Y ahí tienen ustedes cómo calcular los gramos.
para los litros. Bueno, pues 22.4 litros contienen 6.022 por 10 a la 23 moléculas, así que 2.3 por 10 a la 26, ¿cuántas moléculas tendrán? Y vean ustedes, si yo aquí saco el número de mol, así que ya puedo decir, un mol tiene 2 gramos, la cantidad de moles que tenga yo aquí, ¿cuántos gramos serán? Igualmente aquí, si un mol tiene 22.4 litros, la cantidad de mol que saque yo aquí, ¿qué cantidad de litros será? Pero también lo puedes hacer directamente relacionando el mol a la cantidad de moléculas que tiene o al volumen. Así que espero que con esta explicación hayamos entendido cómo vamos a convertir gramos a mol, a litros, a moléculas. Muy bien.